Buenos días. Pongo a disposición este video de base de datos. Nos va a explicar pues aquí explicándole yo también la asistencia, cómo se crea una base de datos y cómo se crea una relación. Este es el Access 2010, si no estoy equivocado, pero igual no hay mucha diferencia. De hecho, pues voy explicando conforme va progresando el video la información. Entonces veamos e iniciamos. En este video veremos la manera de crear tablas y relaciones usando Microsoft Access. Para esto abrimos Access y a continuación escogemos base de datos en blanco. Luego el sistema nos pide que asignemos un nombre al archivo que va a contener la base de datos. En este caso vamos a crear un ejemplo y vamos a colocarle por nombre servicio al cliente. Aquí usted puede fijarse la ruta donde va a quedar guardado el archivo y pulsamos el botón crear. Vamos a cerrar esta ventanita. Vamos ahora al menú crear diseño de tabla. Aquí el sistema espera que usted defina los campos que va a tener la primera tabla. Es recomendable que usted haya hecho el análisis en un papel donde defina cuáles son las tablas o entidades del sistema y cuáles son los campos que va a tener cada tabla y los tipos de datos. Cuando habla de definir previamente en un papel, está diciendo el tema que tocamos de modelación de datos. Es decir, la empresa nos va a dar unas tablas pues no organizadas y nosotros previamente debemos de modelarla para que sea lo más óptimo posible, para que cuando ya nosotros pasemos a Excel, ahí en este punto donde él está explicando, ya deberíamos de tener las tablas modeladas para su creación. Entonces vamos a crear la primera tabla. Va a ser la tabla para almacenar la información de los clientes: la cédula del cliente, el nombre, el email, la dirección y el teléfono. No es conveniente usar las tildes allí. Ahora debemos especificar el tipo de datos, es decir, qué datos puede guardar el usuario en cada campo. ¿Y cuáles son esos tipos? Los básicos que podemos usar aquí en Access son texto, memo, número, fecha y moneda. El memo es para guardar un texto bastante grande. Entonces, por ejemplo, la cédula puede ser de tipo texto. Ahora especificamos el tamaño. El tamaño es en número de caracteres o de letras, por ejemplo 15. El nombre del cliente, digamos 100 caracteres. El email, por ejemplo 150. La dirección podemos dejar los 255 y el teléfono podemos colocar, por ejemplo, 100 espacios. En este caso solamente tenemos un tipo de datos texto, pero usted puede encontrar la necesidad de guardar una fecha, una hora, un número y otro tipo de datos. Ahora vamos a indicarle a la tabla o al sistema cuál es el campo clave. El campo clave es aquel que identifica como único a cada registro. En el caso de los clientes, no puede haber dos clientes o más con una misma cédula. Entonces el campo clave va a ser la cédula. Nos ubicamos en cédula y pulsamos lo que nosotros llamamos llave primaria. Clave principal. Todas las tablas deberían tener al menos un campo clave. Ahora ya tenemos la primera tabla. Vamos a pulsar el icono guardar. Ok. Podemos cerrar y vamos a crear la segunda tabla. Otra opción es darle control W
para que pueda guardar los cambios. Pulsamos crear diseño de tabla y hacemos el mismo procedimiento. Bien, ahora ya tenemos los campos que vamos a guardar aquí. En esta tabla lo que vamos a guardar es el registro de cada reporte realizado por el cliente. Por ejemplo, el cliente llama y entonces va a registrar una queja. La persona que utiliza el sistema lo abre y registra el código de ese reporte que va a hacer. El cliente que hace el reporte escribe la descripción, selecciona qué tipo de reporte es, puede ser una queja, puede ser un reclamo, puede ser una sugerencia, una felicitación, el área de la cual está poniendo la queja dependiendo de las áreas de la empresa y la fecha en la cual se registra el reporte. Entonces aquí también escogemos la clave principal, que va a ser el código de cada reporte. Cada vez que un cliente llame se va a asignar un código y también es necesario colocar los tipos de datos. El código va a ser un numérico y aquí aparece el tamaño de ese número. Por ejemplo, en el tipo va a ser un código que identifique el tipo. Por ejemplo, 1 para una queja, 2 para una sugerencia, 3 para una felicitación. En fin, lo mismo con las áreas. Aquí vamos a almacenar un número que identifique el área. 1, servicio al cliente. 2, mercadeo y ventas. 3, el área contable y financiera. En fin, como usted lo determine. Entonces, como estos códigos van a ser números pequeños, podríamos cambiar el tamaño del campo. Nos ubicamos en el campo, en este caso tipo, y luego vamos abajo a las propiedades y miramos el tipo de datos para un campo numérico. El tamaño está bytes, que va hasta 255, entero largo y otros. En este caso podríamos usar simplemente un entero. Lo mismo con el área, de tal manera que se haga más eficiente el uso del espacio. Ahora guardamos los cambios y le colocamos nombre a la tabla. En este caso podría ser reportes. Cerramos la tabla y ya tenemos dos tablas en la base de datos. Vamos a crear una tabla más, por ejemplo, el tipo de reporte que hace el cliente. Volvemos a crear diseño de tabla y a continuación definimos los campos. Bien, los campos que definimos es el código del tipo de reporte y la descripción. Pulsamos guardar y vamos a escribir aquí tipo de reportes. Bien, tenemos tres tablas. Lo que hay que hacer ahora es la relación entre ellas, pero para relacionarlas es necesario tener campos comunes. Por ejemplo, en reportes, si vamos a la vista diseño, tenemos un campo común con otra tabla que es la cédula del cliente. Y en el campo tipo de reportes tenemos un campo común que es el código del tipo de reportes. Vamos a abrir, aquí está abierto. Tenemos tipo, en este caso es un código del reporte que se va a relacionar con el campo código de la tabla tipo reportes. Algo que hay que tener en cuenta es que los campos que se van a relacionar deben tener el mismo tipo de datos y el mismo tamaño. Si yo aquí definí que el tipo de reporte va a ser un número entero, entonces aquí el código que identifica el tipo de reporte también debe ser un número entero. De otra manera no se podría hacer la relación. Para crear las relaciones vamos a herramientas de base de datos, relaciones, pero antes es necesario cerrar las tablas porque no puede haber ninguna tabla abierta en el modo diseño. Herramienta de base de datos, relaciones, y nos aparece un listado con las tablas del sistema. Vamos a seleccionarlas y luego pulsamos agregar, o también podemos agregarlas una a una. Ahora cerramos
esta pantalla. Estas son las tres tablas que tenemos por ahora en la base de datos. Están observando aquí en el diseño